Bienvenidos a Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo, con Gabriel Furman. Un ingrediente que no puede faltar en tu vida. Una instancia de aprendizaje, autoconocimiento y reflexión para transformar tu liderazgo empresarial, tu propia maestría personal, tu autoconfianza y tu forma de comunicar. En este espacio aprenderemos herramientas de innovación personal que puedes llevar a la práctica de forma inmediata en tu vida profesional y personal. Te invitamos a este delicioso y aromático viaje de inspiración para la acción, donde podrás saborear hoy lo que lograrás ser mañana. Los ingredientes ya los tienes. Ahora llegó el momento de descubrirlos y pasar a la acción. La mesa está servida. Sean bienvenidos. El efecto láser. ¿Cuál es la relación entre un liderazgo efectivo y el efecto láser? ¿Cómo realmente podemos desarrollar un liderazgo que permita enfrentar los retos del siglo XXI? Incertidumbre, falta de compromiso, cómo lidiar con la motivación de los equipos y cómo un líder puede liderarse a sí mismo para luego liderar a otros. Esa es la temática que te quiero invitar a explorar en este episodio. Y para eso tengo un invitado especial y su nombre es Jordi Alemani. Y quiero, Jordi, darte la bienvenida a este espacio de conversación y agradecerte por estar aquí con nosotros. Hola Gabriel, gracias a vosotros, gracias a ti por la oportunidad de participar en tu espacio y a tus oyentes por el tiempo que van a invertir en escucharnos. Así que nada, el agradecido soy yo. Gracias, sí. Aquí vamos a, como digo, muchos de mis invitados, vamos a inmortalizar una conversación de calidad. Espero que así sea. Así que gracias por estar aquí y hacerte un espacio en tu agenda tan ocupada. Eh, Brevemente, ¿cómo te gustaría contarle a nuestra audiencia qué es lo que tú haces o actualmente? Pues yo humanizo empresas y acompaño a ejecutivos, desde mandos intermedios hasta consejos de administración, en ese proceso de transformación cultural que termina por hacer que el lugar de trabajo pues no sea un lugar de generación de desmotivación, de problemas de salud o en general de estrés y ansiedad para los que trabajan y los que desempeñan su labor en ellos cada día, sino todo lo contrario, que cada lugar de trabajo, que cada empresa de este planeta pues tenga la oportunidad de convertirse en un generador de riqueza, no solo para los shareholders, sino también para los stakeholders, para toda la cadena de valor, desde el empleado hasta el proveedor, hasta el cliente o incluso la sociedad civil, los vecinos con los que comparte espacio, etcétera. A eso me dedico, a tratar de humanizar el mundo de los negocios. Gracias por compartir eso. Y cuando escucho la palabra humanizar el mundo de los negocios, hay una pregunta que me surge y es, ¿en qué momento dejamos de ser humanos o por qué las organizaciones necesitan un apoyo para humanizarse, dado que son seres humanos los que las componen? ¿En qué momento se perdió eso? Bueno, pues es una pregunta que tiene bastante calado y que necesitaría varios espacios como este para responderse, pero desde el punto de vista, yo manejo como 4 o 5 disciplinas humanistas que las combino, las hibrido en términos de investigación, de conocimiento y también de divulgación, como son la antropología social, la psicología cognitiva, la economía conductual o, pues, bueno, la sociología o psicología social, ¿no? Y si atendemos a la explicación que nos da la antropología de la evolución humana, podemos decir que hace aproximadamente 4 millones de años los Australopithecus evolucionaron a otras especies de primates cada vez más inteligentes, hasta el Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, ¿no? En las primeras organizaciones humanas, pues no había poco egoísmo, había mucha colaboración por una sencilla razón, o por dos. La primera es porque no existía la agricultura, enseguida explicaré por qué digo esto. Y la segunda es porque, debido a ese primer elemento, al no existir la agricultura,
y el cultivo de productos que fueran, pues, que tuvieran una longevidad superior a la de la comida de un animal que pudieras matar para sobrevivir ese día o los 2 siguientes, pues eso hacía que todo el mundo tuviera que colaborar. Es decir, que la supervivencia dependiese exclusivamente de la capacidad colaborativa. Por eso nos reuníamos en tribus, en manadas de humanos, llámalo como quieras, y como digo, desde hace 4 millones de años, pues esos simios, esos primates, pues tenían esa necesidad, porque si no colaboraban, morían a las pocas horas. Venía una bestia y se los comía. Individualmente el hombre siempre ha sido un eslabón débil de la cadena evolutiva o de la cadena alimenticia o alimentaria, hasta que desarrollamos la tecnología suficiente como para convertirnos en el escalón más fuerte de la misma, que es donde estamos hoy. ¿Qué ha pasado en el medio? Pues ha pasado que apareció la agricultura, apareció el cultivo. El cultivo generó la economía. ¿Qué es la economía? La economía, pues, es la generación y administración de los recursos que una sociedad genera, ¿no? Y esa generación y administración, pues, hace que la sociedad pueda sobrevivir más allá de la caza del día. Es decir, ya no tienes que salir a cazar necesariamente porque con los cereales que cultivas, pues puedes sobrevivir 1 mes, 2 meses, 3 meses. Con esa siembra y ese cultivo, la colaboración se vuelve menos necesaria. Empieza a desarrollarse el individualismo. Yo puedo tener mi trozo de tierra, puedo cultivar y para lo único que necesito colaborar o la protección de otros, el liderazgo, porque es ahí donde nace el liderazgo, es para que proteja mi siembra. Para que no venga, ya nadie salía a pelear con las bestias. La gente con la agricultura empieza a pelear entre ellos porque para el fuerte resulta más fácil robarle la siembra al débil que no pelearse con un diente de sable donde puede perder la vida. Es mucho más probable que no pierda la vida y además se pueda alimentar durante mucho tiempo robándole esa siembra que otro ha trabajado y se ha esforzado en generar, ¿no? Sí. Entonces, la agricultura elimina el factor colaborador, desarrolla la economía y empieza a generar otro tipo de sociedades donde los intereses cambian. Y el interés de la generación y la administración de recursos, el interés económico, empieza a tomar un sentido más prioritario hace 50.000 años aproximadamente, cuando nos empezamos a organizar en sociedades pues mucho más civilizadas y mucho más organizadas, ¿no? Sí. A partir de esos 50.000 años en adelante, pues en los siguientes 50.000 más o menos, crecen las sociedades evolucionadas. La antigua Grecia, la antigua Roma, principalmente Egipto, en 5.000 hasta el 0, ¿no? Desde el 5.000 antes de Cristo hasta el 0. En esos 5.000 años todavía cobra más importancia el acumular riqueza, porque se acuña el dinero en el 2.500 antes de Cristo, empieza el trueque, el intercambio de cereales y de herramientas y cultivos, pues deja de ser un intercambio manipulable o simple, porque hay tanta variedad de elementos que se torna muy complejo y aparece el dinero para poner valor a las cosas. En ese momento aparece el dinero, no solo la economía, la administración económica de recursos, sino también el dinero. Cuando aparece el dinero, todavía cobra más sentido la individualidad porque se desarrolla el egoísmo y cada vez necesitamos menos al de al lado, porque el de al lado viene a que compartamos dinero. Ya no viene a que salgamos juntos a cazar a un diente de sable para poder alimentarnos todos esa noche alrededor de la hoguera. Ya los intereses cambian. Y eso, traducido a nuestros días, y por no enredar mucho más y no aburrir a nuestras audiencias, pues vamos a decir que en nuestros días el componente económico / dinero, el componente rentabilidad en las empresas, ha sido y es todavía, por desgracia, desde los últimos 300 años en adelante, desde la primera revolución industrial, prácticamente la única prioridad, al punto de que se han promulgado paradigmas como que la única necesidad de una empresa es ganar dinero, algo que es totalmente falso. Y eso ha hecho que se anule el humanismo. Es decir, que cada vez el ser humano en esa ecuación juega un papel menos necesario para la colaboración y desde el punto de vista de las empresas tenga un papel más necesario como un eslabón de esa cadena de producción, en lugar de como una persona, un individuo, un ser humano que aporta inteligencia y agrega valor a esa cadena de valor que mencionábamos anteriormente. Esa sería una explicación antropológica. Podríamos adoptar otras, pero no quiero profundizar más. Creo que con esta ha quedado suficientemente claro. Me parece notable, nunca, y gracias por compartir esa visión, cómo la evolución antropológica hace necesario volver a humanizar
las organizaciones, dado que en su comienzo, por lo que entendí yo, comenzaron con un fin de colaboración y a través de toda esta evolución que tú mencionaste, social, antropológica, hoy estamos en un momento de evolución de la organización humana donde necesitamos de alguna forma recuperar aquello que tuvo en su inicio. Claro, necesitamos, yo hablo del efecto tribu y del efecto láser generalmente y del efecto algarrobo. Todos ellos tienen una misma esencia o se sustentan sobre unos mismos pilares, que es recuperar pues, el componente humano de las organizaciones. ¿Por qué? Porque la colaboración es la base que nos ha traído hasta aquí. Es decir, nosotros somos quien somos hoy gracias a la colaboración. No hay ni un solo logro en la historia de la humanidad que haya conseguido un solo individuo. Yo reto a quienes nos estén escuchando que me digan qué invento, qué gran logro de la humanidad, qué transformación notable que nos ha permitido elevarnos al siguiente nivel de evolución ha sido alcanzada o desarrollada o visualizada o ejecutada por una sola persona. Ni siquiera la bombilla de Thomas Alva Edison. Edison hizo más de 30.000 test para inventar la bombilla y contaba con un equipo amplio de colaboradores. Ramón y Cajal, que era un maestro de la neurobiología de principios del siglo XX, un español notable que no ha tenido jamás el reconocimiento que debería, pero bueno, ahora ya ni siquiera a título póstumo, pero que mucho de lo que conocemos hoy a nivel de funcionamiento del cerebro, el maestro Ramón y Cajal, pues ya lo empezó a desarrollar, ¿no? Pues él trabajaba, era un investigador notable, era un genio, pero trabajaba rodeado de colaboradores, de otras personas que permitían que muchas de esas ideas pues se pudieran ejecutar o que muchos de sus descubrimientos contasen con la información necesaria y el research que sustentasen y le diesen empírica a sus teorías o a sus ideas, ¿no? Y así continuamente. Steve Jobs, icono de la innovación del último siglo. Steve Jobs, sin Wozniak, Steve Wozniak es su pieza complementaria, su media naranja, el que equilibraba una relación que si por él solo nunca hubiera terminado en ser una empresa como lo es Apple, porque él era pésimo gestionando personas, él tenía un carácter pues muy, muy complicado, tenía muy poca inteligencia emocional, sin embargo tenía otras inteligencias. Entonces, al final la inteligencia colaborativa, la inteligencia colectiva es la que hace que la humanidad evolucione, crezca y logre grandes progresos. Lo mismo ocurre en las sociedades empresariales. Es la suma y la multiplicación y la complementariedad y la colaboración de los diferentes talentos e inteligencias dentro de una organización la que la lleva a diferenciarse y a ocupar una posición de liderazgo dentro de su sector, de su industria, etcétera. No hay ninguna empresa que solamente tenga a un tipo, a un individuo y lidere el mundo. Amazon, Google, Facebook, you name it, Netflix, me da lo mismo. No son sus CEOs. Son los miles y miles de personas detrás, desarrollando algoritmos, resolviendo incidencias. Así pues, la colaboración es la esencia fundamental en el desarrollo de las organizaciones. Y esa colaboración se tiene que dar en entornos de confianza y seguridad psicológica. Y esa seguridad psicológica solo se produce cuando los humanos se conocen, pueden estar tranquilos de que no les van a apuñalar por la espalda y saben que poniendo toda la carne en el asador se van a beneficiar ellos en lo individual y el grupo en lo colectivo. Van a perseguir un propósito común que les va a llevar a un lugar mejor. Cuando eso se da, las organizaciones vuelan y destacan. Cuando eso no se da, las organizaciones se limitan a sobrevivir y tienden a sobrevivir cada día menos años. Hemos pasado de una longevidad de las empresas de 67 años en el siglo pasado a 15, 16 años en el siglo actual y prácticamente el 85% de los proyectos startup se conciben y se incuban pensando en salir a ronda de inversión y venderlo. Ya no se crean empresas pensando en dejar un legado para la sociedad o generar un beneficio para el entorno local o dejarle una herencia a los hijos para que puedan subsistir. No, esos propósitos se han pasado a la historia, se han perdido. Entonces, yo abogo por recuperarlos porque aparentemente, al menos en base a la información que uno puede capturar, y yo llevo más de 20 años investigando en este campo, pues no vamos en el mejor de los caminos. Cada vez la motivación es menor, cada vez el nivel de compromiso es menor, cada vez se sufren más enfermedades mentales, cada vez hay más gente tomando benzodiazepinas, antidepresivos, cada vez hay más bajas por ansiedad, estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, en base a todo eso,
yo creo que debemos de volver a nuestros orígenes, a esas tribus donde se colaboraba, el conocimiento se transmitía de los más mayores y los más sabios a los más jóvenes, donde habían planes de sucesión y la gente, el liderazgo se podía pasar de generación en generación porque era orgánico, formaba parte de la naturaleza y la cultura de esa sociedad, ¿no? Me parece notable lo que compartes, porque también creo que nos permite entender la urgencia que tiene justamente volver a humanizar las organizaciones humanas, las empresas. Entonces, gracias por, de alguna forma, ayudarnos a despertar y remover un poco el dolor, ¿cierto? Como to feel the pain, sentir el dolor para realmente despertar y hacer algo. En ese contexto, ¿qué rol, o primero, en verdad, antes que eso, ¿a qué llamas tú el efecto láser? Pues mira, el efecto láser, siempre hablamos de liderazgo y nos vamos a los extremos, ¿no? Ponemos solo un foco. O sea, es como los pseudogurús del liderazgo pretenden hacernos creer que solo hay una teoría del liderazgo o que el liderazgo es solo una cosa, ¿no? Entonces, en los liderazgos buenistas, o mejor dicho, aquellos que promulgan el liderazgo buenista dentro del humanismo, pues por suerte o por desgracia también, como ocurre en casi todas las corrientes de pensamiento, existen evangelizadores y existe gente que es más radical, ¿no? Y suelen ser los más profanos en la materia, pero son los que más ruido hacen muchas veces. Bueno, Perdón pues que interrumpa, ¿hablaste de buenista? sí, el liderazgo buenista es este que dice que el líder es maravilloso, fantástico, tiene respuestas a todas las preguntas, el líder es alto, A guapo, eso le llamas tú inteligente. liderazgo buenista, ok, que es como una Claro, figura emblemática del superpoder que tiene el líder. claro, el líder superhéroe, el líder Eso, icónico, el líder sí, que salva al mundo, ¿no? Como Will Smith en Independence Day, ¿no? Ese es el sí. líder que nos han pintado, el líder que venimos, pues los seres humanos, como necesitamos esos espejos donde mirarnos, que no se refleje nuestra imagen porque somos muy imperfectos, sino que se refleje la imagen de alguien mucho mejor de lo que nosotros somos. Ya desde la antigua Grecia idolatrábamos a un buen número de dioses. Éramos politeístas y a cada dios le poníamos un nombre que era el nombre de una virtud que deseábamos alcanzar y deseábamos tener, pero que no poseíamos, ¿no? La justicia, el dios de la guerra, el dios del fuego, todo lo que queremos controlar y desarrollar, lo iconizamos, ¿no? Porque nosotros estamos lejos de serlo, de ser perfectos. Pero, claro, yo abogo por una teoría que es algo divergente a esa corriente de pensamiento. En primer lugar, abogo por un liderazgo humano. Y cuando abogo por liderazgo humano, tengo que entender que el humano como tal es imperfecto. Y, por tanto, pretender que los líderes sean aquellos que lo saben todo y que nunca tienen miedo y que nunca se equivocan, pues me parece un absurdo de lo más elemental. Es decir, a poco que uno se detenga a reflexionarlo, pues dirá, pero ¿dónde están esos líderes? Porque yo llevo 20 y tantos años liderando equipos y proyectos en 4 continentes. Y yo me parezco muy poco a esas listas que circulan por Instagram o Facebook o LinkedIn, ¿no? LinkedIn de las 10 virtudes del líder. Y yo digo, coño, yo no tengo ni una. ¿Y cómo puede ser que yo haya liderado equipos, lo haya hecho bien, ¿no? Si me parezco tan poco, porque yo no soy siempre íntegro. Mire usted, yo soy bastante poco íntegro en muchas ocasiones. Lo que pasa es que es en las que soy inconscientemente íntegro, o sea, poco íntegro. Y te voy a dar un ejemplo. Pues mira, yo llevo ropa puesta ahora mismo que han fabricado niños y mujeres en Bangladesh por $2 la hora. Y sin embargo, digo que soy una persona que defiende la justicia, la igualdad, los derechos, que quiero acabar con las brechas. Pero salgo y me meto en Zalando o en Alibaba o me meto en Amazon y me compro cosas que fabrican niños prácticamente trabajando en condiciones de semiesclavitud y sin alcanzar el umbral mínimo de la pobreza con lo que cobran por trabajar 16 horas al día. ¿Qué integridad es esa? Lo que somos es poco conscientes y un poco hipócritas. Entonces, nos gusta crear esas listas maravillosas de no, o darle al like, ¿no? Ahora el activismo de postureo, que digo yo, está muy de moda. Yo, no, Qatar, el Mundial de Qatar. Qué horror, Qatar, con las mujeres, con los trabajadores, con tal, pero yo veo todos los partidos porque, claro, me gusta el fútbol, ¿no? Entonces, eso no es integridad. Entonces, decir que todos los líderes son íntegros es un absurdo, es falaz. Decir que todos los líderes lo saben todo es falaz. Porque los líderes, incluso los mejores líderes de la historia, como Martin Luther King Jr., como Mandela, como Steve Jobs, como Jack Welch, como Richard Branson, como el que me traigas, me da igual, todos estos que adoptamos esas frases célebres de ellos
y no las cuestionamos y por cuestiones de sesgos las circulamos convencidos de que estamos defendiendo a un icono del liderazgo, pues tenían muchos defectos. Vamos a ver, Martin Luther King Jr. fue acusado de adulterio y se borró ese elemento de su ficha policial para que durante el periodo en los años 60 en el que se representaba los derechos de los afroamericanos y estaban pues encabezando y liderando ese movimiento civil, de revuelta civil en Estados Unidos, nadie le pudiera culpar de eso. Sin embargo, en su biografía oficial, años después, una vez fallecido, sí aparece esa acusación de adulterio. ¿Quiere decir que Martin Luther King Jr. por esa acusación de adulterio era peor líder? No. ¿Quiere decir que por esa acusación de adulterio no era la mejor persona para representar a los afroamericanos en ese momento y en esa situación? No. Era el mejor representante posible en esas circunstancias y en ese momento, para ese grupo, para ese colectivo. Por tanto, el liderazgo es situacional y como tal no puede ser perfecto. Las situaciones cambian, evolucionan, los elementos cambian, los individuos cambian, todo cambia, entonces el liderazgo es más situacional que perfecto, es más humano que perfecto. Y yo abogo por eso, por un liderazgo más cercano, sobre todo, porque cuando pintamos esos iconos maravillosos de gente que todo lo hace bien, sin reparar en que no existen, lo que estamos haciendo es alejar el liderazgo de nosotros mismos. Porque si tú pones el listón tan alto, ya de saque asumes que tú ya no puedes ser un líder, porque tú cometes errores, porque tú tropiezas y muchas veces te cuesta levantarte, porque tú no tienes respuesta a todas las preguntas, porque tú no sabes tomar todas las decisiones. Eso no implica que no llevemos un líder dentro. Me parece que es un punto, una gran idea, Jordi, porque creo que mucha gente se pierde de una oportunidad de ejercer liderazgo porque justamente el liderazgo ha sido iconizado, si es que existe una palabra así en el español, ahí tú me puedes corregir. Sí, por supuesto. Ha sido iconizado de que es alguien que es casi suprahumano. Y por lo tanto, creo que hemos hecho el gran error de llevar al liderazgo idealista y por lo tanto sacándolo del día a día imperfecto humano que es el que existe en las organizaciones. Claro, fíjate que antiguamente, y que lo paradójico es que todavía haya gente que convencidísima defienda esta teoría de que los líderes nacen, ¿no? Pero ¿cómo van a hacer un líder no nace? O sea, eso ocurría en Esparta cuando un niño, porque a los niños débiles y a las niñas las mataban. Esa teoría es la primera teoría del liderazgo que se conoce. La teoría del líder que nace, o de que el ser humano nace líder con unas condiciones especiales, la seguían y la promulgaban los griegos, porque para ellos los líderes eran los guerreros más fuertes. Sí. Y entonces, cuando un niño ya nacía corpulento y demás, decían, este tiene esa potencialidad de ser líder, ¿no? El líder no puede nacer en el siglo XXI por una razón, porque el liderazgo, como ya he dicho, es situacional. Tú o yo podemos ser fantásticos líderes en una situación puntual porque nuestro conocimiento, habilidad, capacidad, nuestro momento de equilibrio mental nos permita dar un paso adelante cuando los demás no se atreven a darlo. Nos permitan visualizar una solución cuando nadie es capaz de ver esa solución. El liderazgo es visión, el liderazgo es solución y el liderazgo es contar esa solución con tanto entusiasmo y pasión que los que te escuchen, por el momento en el que se encuentran, digan, yo me embarco con Gabriel o con Jordi en esta aventura porque sé que me va a sacar adelante, me va a llevar a un mejor lugar. Está genial. Eso es liderar. Y creo que eso abre la puerta a tanta gente que nos se puede estar escuchando ahora, que es que ¿cómo puedo liderar en esta situación puntual sin la necesidad y la autoexigencia de ser Superman o Superwoman? Eso es. Así como lo estoy entendiendo ahora. Entonces, en pocas palabras y de forma simple, ¿qué es el efecto láser? Bueno, el efecto láser es la convergencia de los tres liderazgos. Un líder tiene que empezar por aprender a liderarse a sí mismo, porque resulta imposible liderar a otros si emocionalmente no eres capaz de gestionar y de tomar las riendas de tus emociones. La mayoría de gente que identificamos como líderes, a la gente a la que nos gusta seguir, es gente cercana, confiable y creíble. Tienen esas tres Cs. Cercanía, confiabilidad, credibilidad. La gente que nos transmite cercanía, confiabilidad, credibilidad es gente que nos toca lo emocional, que vemos como nosotros. Desde el punto de vista de la neurobiología, hay unos receptores de químicos, unas neuronas, vamos a llamar, se llaman neuronas espejo, sí, que cuando tú segregas, cuando tú estás delante de alguien que te parece cercano, creíble y confiable, segregas serotonina.
o oxitocina, la hormona del amor o la hormona de la tranquilidad. Y eso excita las neuronas espejo. Y las neuronas espejo mandan un mensaje que dicen: esta persona es como yo, representa mis intereses. El líder es aquel, no es el que más sabe, ni el que tiene respuesta a todas las preguntas, ni el que menos miedo tiene. El líder es aquel que se parece a nosotros y es el representante ideal de nuestras causas. Es decir, si yo abogo por la justicia y aparece alguien que representa la justicia o que la defiende mejor de lo que yo me siento capaz de hacer, voy a seguir a esa persona en esa causa particular. ¿Vale? Entonces, en base a eso, necesitamos entender cómo funciona la mente humana para poder influenciarla. Digo influenciarla, que no manipularla, ¿eh? Abogo por la influencia positiva, que no por la manipulación o la persuasión que perjudique a esa persona para beneficiarnos a nosotros. Aquí buscamos un beneficio común y colectivo. Vale. Entonces, ¿cómo soy capaz de influenciar a otros? Entendiendo cómo funciona su mente. Y para entender cómo funciona su mente y empatizar con sus emociones, necesito entender cómo funciona la mía. Porque si no soy capaz de autoliderarme, autoliderazgo tiene que ver con inteligencia emocional. Inteligencia emocional, según Peter Salovey, que fue el primer psicólogo ya en el siglo pasado que empezó a hablar de esto, y según Daniel Goleman, que es un divulgador norteamericano que se ha convertido en la referencia o en la persona con más autoridad ahora mismo para hablar de esta disciplina, la inteligencia emocional se sustenta en 5 pilares: autoconocimiento, autorregulación, motivación interior, empatía y gestión de relaciones. Entonces, todo empieza con autoconocimiento, autorregulación, con la orilla del yo del río de las emociones. Hay 2 orillas, el yo y el nosotros. Para liderar en el nosotros tengo que liderar en el yo primero. Y el puente que cruza del yo al nosotros es el puente de la empatía. Para cruzarlo tengo que entender cuál es mi motivación interior, aquella que me va a hacer que yo entienda cómo se sienten las personas del otro lado, y cuando entiendo qué les duele, puedo convertirme en su líder. Pero para eso tengo que liderarme yo en primer lugar. Entonces, liderazgo, efecto láser. Primero, me autolidero. Cuando me autolidero, lidero a otros, y cuando lidero a otros, soy capaz de liderar los resultados de la organización. Esos son 3 focos, en una analogía que yo uso en mis conferencias y en algún libro y demás. Son 3 focos. ¿Qué ocurre en una habitación cuando tú pones cada foco alumbrando hacia un lugar? Que la energía se disipa. La luz, los lúmenes se pierden, se difuminan. Sí. Te puede quedar una luz ambiente interesante para invitar a alguien a tomar algo y a ver qué pasa, pero no estamos hablando de concentración de lúmenes, estamos hablando de disipación de lúmenes. ¿Qué ocurre cuando pones los 3 focos a alumbrar a un mismo lugar? Que el resto de zonas se van a oscurecer, pero la zona donde convergen los 3 focos se va a multiplicar ese efecto iluminador. Va a multiplicar la energía que concentras sobre un punto. Entonces, cuando hablamos de liderar organizaciones, hay que poner los 3 focos a apuntar al mismo lugar para que las energías se multipliquen. Y esos 3 focos son autoliderazgo, liderazgo de equipos y liderazgo de resultados. Ese es el efecto láser. Me parece muy interesante porque la analogía, además, me ayuda a mí a entender lo que es efecto láser en el sentido de que las energías están canalizadas y focalizadas en un punto de forma simultánea. Claro, apuntan en la misma dirección a propósito. Claro. Y me parece genial la metáfora de las luces y también estas 3 dimensiones del efecto láser. Si empezamos con el autoliderazgo y gente está escuchando esto y dice, ok, ¿sabes qué? No lo había escuchado antes, me interesa llevarlo esto a la práctica. ¿Qué ejercicio práctico una persona puede comenzar a hacer para potenciar su autoliderazgo? Bueno, lo primero, para desarrollar el autoliderazgo tenemos que desarrollar 2 capacidades. Una es la inteligencia emocional y 2, el pensamiento crítico. ¿El qué? Perdón, no escuché el segundo. Pensamiento crítico. El pensamiento crítico es una disciplina que forma parte de la filosofía que tiene que ver con cuestionar tus propias ideas, creencias y pensamientos o tus propias decisiones. Tratando de erradicar los sesgos que te hacen creer que tu decisión es la mejor, que por el título que ostentas dentro de la organización tu voto vale más que el de otro compañero, o que como has tenido éxitos en el pasado,
pues todas las decisiones que tomes en el futuro van a ser acertadas y exitosas. Esos sesgos del día a día, el sesgo de confirmación, el sesgo de autoconfianza, el sesgo de atribución, todos los sesgos que Daniel Kahneman también nos explica en su obra. Daniel Kahneman, para el que no le conozca, premio Nobel 2002 en economía, pero psicólogo conductual, psicólogo clínico y cognitivo, que trabaja en el campo de la economía conductual. Por eso se llevó el Nobel 2002 en el campo de la economía siendo psicólogo. Bueno, pues él... Es el autor de Think Fast and Slow, ¿no? ¿Cómo se llama el libro? Sí, Think Fast and Slow, piensa rápido, piensa despacio, además de otros libros como Mischieving, comportándonos mal, o Ruido, que es uno de los últimos, Noise, una de sus últimas obras, pero bueno, tiene muchas más. Pues él en los años 50 llegó a los Estados Unidos desde Israel, junto con Amos Tversky, se pusieron a desarrollar pues todo lo que es la psicología conductual, y fueron los pioneros en el campo de los sesgos. A partir de los primeros 50 sesgos que ellos identificaron, hemos llegado a 250, pero sin entrar en ese campo, respondiendo a tu pregunta, la mayoría de líderes tienen un problema, en primer lugar, de falta de control sobre sus emociones. Es decir, muchos jefes, vamos a decir, no son percibidos como líderes porque desde el punto de vista emocional pierden los papeles, alzan la voz, pierden los nervios en situaciones que exigen tranquilidad, etcétera, y ahí se muere su liderazgo. Entonces hace falta esa inteligencia emocional, y para ello mi recomendación es que lean mucho, sobre todo en el campo de la psicología cognitiva y de la inteligencia emocional, que lean a Salovey, Goleman, a cualquier otro autor que hable de estos campos. En segundo lugar, que una vez hayan adquirido conciencia de la importancia, que la pongan en práctica con test de autoevaluación y con pensamiento crítico. ¿Y qué significa aplicar el pensamiento crítico a mi autoevaluación de inteligencia emocional? Significa que busquen a 8 o 10 personas de su entorno en las que confíen y le digan, oye, yo me he autoevaluado en términos de autoconocimiento, gestión de las emociones, empatía, gestión de conflictos, en este tipo de cosas, y me he puesto un 7 sobre 10. ¿Tú realmente qué opinas de mí en esos campos? Entonces, de alguna forma, abrirse también a la mirada de otros. Claro, entonces ese autoliderazgo te tiene que llevar a que emocionalmente, abrirte a esa mirada de otros, a esa potencial crítica constructiva de otros, no te haga daño y las emociones que sientas las sepas gestionar. Es decir, tomes las riendas de tus emociones y el feedback no lo tomes como un ataque personal, sino que lo tomes como una oportunidad de mejora. Y cuando alguien discrepa de ti, no te tomes como que te acaban de apuñalar, sino que como que te están tratando de aportar otros ángulos y otras miradas, etcétera, etcétera. Esa sería mi recomendación a la hora de, estudiar y poner en práctica esa inteligencia emocional a través del pensamiento crítico, cuestionándonos en primer lugar si todo lo que nosotros pensamos, creemos, sabemos, decidimos es siempre lo correcto, porque es otro absurdo, es otro de esos sesgos que hacen que las empresas dejen de ser humanas y dejen de colaborar y promulguen más el egoísmo y el individualismo que la colectividad. Por ejemplo, no, yo soy el CEO y, por tanto, mi decisión tiene que prevalecer sobre la del equipo de ingenieros, ¿no? Por poner un ejemplo. Bueno, pero explíqueme usted el por qué. ¿Usted qué sabe de ingeniería? A lo mejor usted compró el 30% de la compañía o le han nombrado por cualquier otra razón que no tiene que ver necesariamente con el conocimiento técnico. Y su opinión como CEO será válida en aquellos campos donde su opinión sea válida. Permíteme la redundancia, pero es que si su opinión no es válida y la opinión de otras personas con más conocimiento, con más razones para tomar la decisión es más válida, pues hay momentos en los que hay que aplicar un liderazgo más democrático o participativo y no tan autocrático. Entonces, esa inteligencia emocional, entre otras cosas, nos permite, junto con el conocimiento, obviamente, esto requiere mucho estudio y práctica, nos permite entender que el liderazgo, como ya decía anteriormente, es situacional. Y hay veces donde la decisión la tiene que tomar solo el capitán del barco y hay veces donde la decisión la tienen que tomar los marineros porque son los que mejor conocen determinadas partes del barco. Y hay veces donde la decisión la tiene que tomar el pasaje porque es el que, en definitiva, ha pagado por el billete, por subir a esa nave y es el que decide hacia dónde quieren navegar, ¿no? Entonces, hay liderazgos más autocráticos, más democráticos o participativos y más laissez-faire o de dejar hacer, según nos decía Carl Lewin, ¿no? Que era también un psicólogo alemán de principios del siglo XX, en 1940 aproximadamente, su teoría de los liderazgos situacionales.
que luego Ken Blanchard la ha seguido promulgando, ¿no? Y el señor Hershey también, el de los chocolates Hershey, pues en un libro que se llama Liderazgo de máximo nivel, que recomiendo su lectura también, pues ellos dicen que el liderazgo tampoco es un solo estilo, una sola teoría. El liderazgo es, oiga, pues hay veces en las que yo no puedo escuchar a mi equipo porque mi equipo es demasiado junior y no tiene idea de lo que hay que decidir, o porque hay información que a ellos se les escapa porque es confidencial, no la puedo compartir, o porque yo me estoy jugando mi patrimonio y al fin de cuentas soy yo el que se va a arruinar y va a perder la casa y el matrimonio como la empresa vaya mal, ¿no? Y entonces en esos casos muy concretos no puedo poner en riesgo todas esas cuestiones por ser un líder participativo. No puedo irme con el buenismo solo por el mero hecho de quedar bien en la foto, ¿no? Y hay otros momentos donde, por contra, tengo que rodearme de los mejores y tengo que permitirles no solo que opinen, sino incluso en un liderazgo de dejar hacer, liderazgo laissez-faire, pues incluso que tomen ellos la decisión y yo dar un paso atrás y no involucrarme, confiar en su criterio porque para eso les contraté. Pero, de nuevo, el liderazgo no es uno solo. Gabriel, el liderazgo es en determinada circunstancia, con determinado perfil de trabajador, según su nivel de madurez, puedo aplicar un estilo de liderazgo, puedo aplicar otro, ¿no? Y creo que es una herramienta muy poderosa esto de la lectura de contexto, la lectura de la situación, como le llamas tú, el liderazgo situacional. Sé que es una de las teorías también en la historia del desarrollo del liderazgo, pero entendiéndola como la capacidad que toda persona tiene de leer el contexto y la situación en la cual está. ¿Qué se requiere ahora? No siguiendo un modelo, un libro, una teoría, sino que qué es lo que requiere el momento y la gente con la cual estoy interactuando ahora. Y eso requiere también, como dijiste tú, desarrollo de la inteligencia emocional y hacerme la pregunta como líder, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que esta situación puntual necesita? Claro. Y por último, ¿tengo yo la capacidad de resolverla o Claro, estaría mejor que otros que tienen más capacidad que yo de resolver esta situación particular fueran los que en este momento liderasen, ¿no? El sí, liderazgo, fíjate, en las tribus habían muchos liderazgos. El liderazgo más visible es el liderazgo del patriarca o la matriarca de una tribu, dependiendo de qué tipo de cultura. Es la figura más representativa, más diplomática e institucional. Cuando había un conflicto con otra tribu, pues era toro sentado o quien fuera, ¿no? Dependiendo de la tribu, pues el que iba a interpelar y a negociar con la otra parte en conflicto, ¿no? Pero sí. también había otro liderazgo, que era el liderazgo de los que cuidaban a los bebés, había el liderazgo de los que formaban a los guerreros, había el liderazgo de la salud, el chamán o la chamán de la tribu, había el liderazgo del que traía las bayas, los frutos y detectaba qué frutos eran venenosos y cuáles no, porque estaba tan familiarizado con los colores o los animales. Cada uno tenía un rol y una función según su sabiduría. Claro, ¿y por qué sobrevivían esas organizaciones, esas tribus, y lo hacen todavía hoy, incluso algunas que llevan más de 10.000 años en la Tierra? Pues justamente porque el liderazgo es rotativo, es organizacional, es orgánico y va cambiando según la necesidad, el momento y el nivel de conocimiento, madurez que requiere esa toma de decisiones. Y eso no hace menos líder al patriarca o la matriarca de la tribu. Lo hace al contrario. Eso muestra que tiene la sabiduría y la inteligencia emocional como para decidir en qué momento cada pieza del puzzle cobra más importancia, con el propósito único de que la organización mejore, sobreviva y en el largo plazo pueda subsistir. Eso no es lo que vemos en las empresas. En las empresas vemos mucho sesgo, vemos mucho ego, vemos mucha gente que no, esta empresa la hice yo como pago mando, o sea, todos estos paradigmas que son muy casposos, ¿no? Muy rancios, muy ya del siglo pasado, siguen presentes. Y también no ayuda que hayan todos esos pseudo gurús buenistas que vengan diciendo que para ser líder hay que tratar de maravilla a las personas y ya eres líder con eso. Mire usted, no, con eso se lidera en el entorno en el que podía liderar María Teresa de Calcuta, que era una fantástica líder en ese contexto, en esa situación y haciendo el bien como lo hizo. Maravillosa María Teresa de Calcuta. Pero no la ponga usted a dirigir una empresa, porque nos falta el tercer foco, el resultado. Y esa es la dificultad y la complejidad del liderazgo empresarial, que uno tiene que hacer converger los tres focos y tiene que hacer que su capacidad de gestionar sus emociones en cualquier situación y esa toma de las riendas de mis emociones para que no intervengan y no contaminen mi toma de decisiones, me permita gestionar e influenciar positivamente a un grupo de personas que, por último,
tienen que ser capaces de lograr unos resultados económicos para la empresa. Entonces, aquí no estamos diciendo que la empresa no tenga que preocuparse por el resultado económico, ni muchísimo menos, Dios me libre. No, lo que estamos diciendo es que los resultados económicos van a ser mucho mejores si primero nos gestionamos a nosotros y luego somos capaces de influenciar positivamente a las personas. Porque con su compromiso, con su esfuerzo, con su motivación, los resultados se multiplicarán. Sin ellos, los resultados mermarán. Esa es la ecuación de 3 variables o los 3 focos del liderazgo, del efecto láser, perdón. Gracias. Y además creo que hay tanto más por explorar en cada una de estas áreas y sé que la temática es muy amplia, pero agradezco que nos hayas hecho un resumen para poder por lo menos empezar a entender la necesidad de esto y cómo empezar a avanzar. Cuando tus clientes vienen donde ti, ¿cuál es, Jordi, el principal problema o dolor que están enfrentando actualmente? Bueno, es muy buena pregunta. Mira, yo trabajo principalmente con grandes corporaciones. No trabajo B2C, trabajo B2B siempre. Con una empresa y principalmente empresa grande a muy grande. Su principal dolor, su principal problema es que se dan cuenta, adquieren conciencia. A mí no vienen los que todavía no han adquirido conciencia. O sea, yo tengo muy claro que mi perfil de cliente, yo con este discurso no pretendo convertir a nadie ni nada. Claro. Si alguien se convierte es porque su cerebro en algún momento, mi discurso le ha activado alguna zona de su cerebro que le ha hecho reflexionar y cuestionarse, pues que a lo mejor no lo está haciendo todo lo bien que podría, ¿no? Pero para eso su situación le tiene que llevar a esa adquisición de conciencia, no yo. Yo llego, o estos discursos llegan cuando uno ya tiene clara en su parte consciente, en la superficie de su corteza cerebral, tiene clara que hay algo que tiene que mejorar. Llegan a mí diciendo, bueno, yo soy consciente de que necesito embarcarme en una transformación cultural, de que tengo que acabar con estos viejos paradigmas. Todo lo que tú dices me suena completamente lógico y racional. Me parece que no entiendo por qué hemos llegado hasta aquí si tiene tanta lógica y además tanta empírica, porque lo que yo digo no es que me lo acabo de inventar. O sea, yo hablo después de más de 20 años de investigación, de estudio, no mío, sino también de algunos de los principales investigadores científicos en estas disciplinas que te mencionaba antes, ¿no? Entonces, yo soy más bien divulgador y practitioner, que no researcher o científico. Sí, pero sí. Respondiendo a tu pregunta, no saben cómo hacer el cómo, valga la redundancia. O sea, ellos han adquirido conciencia de que hay algo que no está bien, que su cultura tiene que mejorar, pero no saben cómo. Claro, cuando yo les explico que en primer lugar lo que tienen que cambiar son ellos, su autoliderazgo, tienen que dejar de calentarse cuando alguien les diga que el trabajador tiene derecho a que se proteja su salud mental, por ejemplo, ¿no? No, es que eso cuesta dinero. Que no, lo que cuesta dinero es que tengas gente enferma, porque lo que tienes son working deads. Lo que tienes es gente trabajando en la oficina que su cuerpo se hace presente por las mañanas, pero su mente se quedó en la casa o está pensando en cómo huir de ahí lo antes posible. Eso no te genera mayor productividad. A lo largo de todos estos diálogos, más bien de mentoría y coaching, se produce una primera fase de solidificación de esa conciencia que ya traían antes de hablar conmigo. Luego vamos a un segundo lugar que ahí tiene que ver pues mucho la formación. Y yo trabajo mucho la formación experiencial y la formación social, el aprendizaje social, junto con el teórico. Trabajo un modelo que se llama 70-20-10, donde el 70% del aprendizaje es aprendizaje haciendo, learning by doing. Luego hay un 20% que es aprendizaje a través del coaching y del mentoring interno, que no lo hago yo, lo hacen los propios líderes que tienen que transformar la organización. Lo primero que yo le digo a mis clientes es que yo no soy el plomero que vengo y que quiere que le cambie la cultura. Mire, le saco esta, le meto esta, hago un plug and play y usted al día siguiente empieza con una cultura nueva. Así no funciona la cultura empresarial. De hecho, es el elemento de los elementos clave de una organización junto con estrategia y liderazgo que más cuesta cambiar. Entonces, primero vamos a cambiar el que más fácil nos va a resultar cambiar si hay voluntad de cambio y actitud, que es el liderazgo, con ese autoliderazgo de los ejecutivos. Luego vamos a llevarlo a la práctica. ¿Cómo lo pongo yo esto en práctica en el día a día? Bueno, pues comienza por implantar estas dinámicas, generar estos entornos, generar los espacios donde la gente pueda hablar, donde empiece a construir confianza y donde no tenga miedo a sentirse castigados o a perder el trabajo si opinan, si aportan ideas, etcétera. Y luego, cuando todo eso lo podamos tangibilizar,
a través de la psicometría, a través pues bueno, sobre todo de la inteligencia de negocio, capturando datos de mejoras en áreas concretas, por ejemplo, por la parte de recursos humanos, pues descenso de la rotación, mejora de la motivación y el clima laboral, etcétera. Por la parte de la eficiencia, menos errores, menos retrabajo, menos pérdidas de tiempo. Y por la parte de la rentabilidad, mejor EBITDA o un bottom line mucho más saneado y demás. Pues cuando ven esto, entonces ya es cuando se produce el efecto IKEA. El efecto IKEA es que, o el efecto Falabella, si quieres, o Home Depot, llámale como quieras, ¿no? Que es, este mueblecito lo armé yo. Estos tornillos los puse yo porque empezó por mi autoliderazgo. Por eso se llama el efecto IKEA. Entonces se sienten como que el mueblecito ya es suyo, entonces ya la venden ellos y se convierten en evangelizadores, ¿no? En humanizadores de negocios. Y ahí es donde se produce la reacción en cadena, que es muy lenta y es un efecto dominó que, claro, somos bastantes personas en el mundo hablando de esto, pero bueno, en el mundo de habla hispana tampoco somos tantos promulgando este tipo de discursos, sobre todo tan un poco reactivos a veces, porque a mí me tildan un poco de no pertenecer a ningún grupo, porque parece que hoy tienes que pertenecer o a un bando o a otro, o defiendes al trabajador o defiendes al empresario y al jefe, ¿no? Y yo hay situaciones en las que no me queda otra que darle la razón a unos y hay situaciones en las que no me queda otra que darle la razón a otros, porque no hay líder perfecto, no hay jefe perfecto, no hay trabajador perfecto, porque vuelvo a esa base de la imperfección humana en la que deberíamos de entender que, bueno, pues que empatizando y entendiendo nuestros errores en primer lugar, vamos a ser más capaces de perdonar los errores de otros y que sobre ese puente de la empatía vamos a poder pasar del yo al nosotros, que es lo que le falta a las organizaciones para ser más humanas. Gracias por compartir con nosotros el proceso completo de lo que tú haces con tus clientes. Me parece que hay mucho aprendizaje ahí. Me gustó también la fórmula de que 70% del aprendizaje es learning by doing, aprender haciendo. Creo que es muy valioso eso y también es el approach y el enfoque que he seguido yo los últimos 15 años también, trabajando con líderes. Para ir cerrando esta conversación y respetar el tiempo tuyo, Jordi, quería hacerte la pregunta, ¿cómo tú en tu vida personal estás manejando o cultivando el autoliderazgo? Yo llevo muchos años ya con eso y tengo muchos más, ojalá que viva muchos años para seguir practicándolo, porque de nuevo hay días, hay momentos, hay situaciones, hay personas que te generan más o menos desequilibrio, ¿no? Y que cambian más o menos, influyen tus energías de una manera o de otra. Entonces, yo practico bastante meditación, tengo 2 momentos en el día, soy muy estoico, practico el estoicismo ya desde hace bastantes años porque no me gusta el dolor, llevaba mal la gestión del dolor emocional y descubrí con el estoicismo que no te inhibes del dolor, pero lo percibes y lo gestionas de otra manera. El estoicismo, su primer mandamiento o su primera regla es la dicotomía del control y es enfocarte en aquello que puedes controlar y no enfadarte de más en aquello que no puedes controlar y escapa de tu control. Y los grandes maestros como Epícteto, como Marco Aurelio, como Séneca, pues vamos a decir, más de la época románica, y también pues desde Zenón de Citio, que pues fue un poco el fundador de este movimiento, de esta filosofía de vida del estoicismo, pues en el siglo III antes de Cristo en Grecia, en la Estoa, en el mercado de Atenas. Por eso se llama estoicismo, porque surgió en el mercado, en la Estoa. Estoa es mercado. Y el Stoa es un pórtico realmente que daba acceso al mercado y él, bueno, divulgaba sus ideas allí. Pues el estoicismo te permite gestionar el dolor mejor. Yo he tenido muchas pérdidas últimamente, pérdidas de seres queridos y en los últimos 4 años enfermedades graves que han afectado a mi familia directamente, a mi esposa, a mi padre, a mi mascota más querida, y que pues ha producido pérdidas dolorosas y como no me gusta el dolor y no sabía gestionarlo muy bien, pues empecé en esta disciplina del estoicismo que me hace mucho bien y sigo practicándola. Leo mucho a Massimo Pigliucci, a Ryan Holiday, a
hay muchos, ¿no? Pero principalmente esos dos autores anglosajones y que me hacen, como te digo, mucho bien. Y también a Marco Aurelio, a Séneca, etcétera, ¿no? Pero junto con eso, pues también practico mucho la inteligencia emocional y no siempre, porque soy imperfecto, no siempre lo consigo. Pero sí consigo grandes cosas y grandes progresos que al menos para mí lo son. Pequeños pasos para el hombre, grandes pasos para la humanidad, decía Sí, sí. cuando se bajaba la luna. Bueno, pues yo consigo, por ejemplo, que fricciones que hace 10 años hubieran generado una tensión interna que me hubieran llevado a pelearme con alguien, no físicamente, no hablo de pelear, de golpear a nadie, sino verbalmente, ¿no? Sí. Me hubiera enzarzado en una discusión absurda y me hubiera hecho sentir mal muchas horas, incluso días después, ya directamente no hago ni caso. Yo tengo en redes sociales, tengo mucha gente que me sigue, más de 150.000 personas que me siguen a diario, pero también tengo algunos miles que me detestan y que todos los días dedican su energía a insultarme y demás. Y hace unos años, pues esto me hubiera afectado mucho más, cada vez me afecta mucho menos y no entro al trapo. Y de hecho les agradezco porque son esas situaciones son las que hacen que yo pueda poner en práctica todo lo que aprendo de los libros, de las meditaciones, etcétera, ¿no? Así Seguro. que, bueno, trato de ser un poco mejor en eso cada día, pero es muy difícil y por eso no hay que juzgar a alguien por un momento que tenga un día malo, ¿no? Porque todos podemos tener un día malo. Me ha dado mucha pena lo de Will Smith, porque claramente perdió los papeles en la entrega de los Oscars, pero es que emocionalmente sus emociones le superaron en ese momento y tal. Sí. Pero no tiene un historial de agresividad, jamás no se le conocen denuncias por violencia, por agresión, entonces está mal que haya perdido los papeles, pero tampoco podemos estigmatizar a una persona por cometer un error puntual en 50 años de vida, al menos esa es mi opinión. No soy de estigmatizar a nadie, tampoco me gusta que me estigmaticen, no creo, como he dicho ya en reiteradas ocasiones, en la perfección y trato de ponerlo en práctica, Gabriel, trato de día a día hacer eso. Y por último, trabajo el agradecimiento. Cada mañana cuando me levanto me siento al borde de la cama o me siento en el sofá con un té, con un café y trato de enumerar tantas cosas como me dé la cabeza por las que tengo que agradecer. Y hay veces que han pasado 20 minutos y digo, ya, Jordi, porque ya tienes que arrancar el día y son demasiadas cosas. Estás empezando a agradecer tonterías ya, ¿no? Entonces, por ahí paro. Pero trato de agradecer desde que abro los ojos por la mañana, pues agradezco el abrir los ojos y poder ver, porque tengo una perrita que se está quedando ciega. Y agradezco poder respirar porque, bueno, pues hay mucha gente que ha muerto con la pandemia por problemas respiratorios, alguna gente conocida y cercana. Sí. Agradezco por poder andar porque mi madre anda en una silla de ruedas. Agradezco por todo lo que tengo, que no hablo de material, agradezco por todo lo que tengo, pues vivo en un lugar donde hace sol, donde no caen bombas como en Ucrania, donde tengo libertad de expresión. Por ahí, por último, aunque me aparezcan 2 trolls al día, pues soy un privilegiado, ¿no? Y esos trolls pues no tienen la capacidad ni el poder para hundirme todas las cosas por las que tengo que agradecer. Y trabajo mucho esa parte. Y yo quiero agradecerte también por abrir esta parte más personal en esta última parte de la conversación. Lo agradezco mucho y es parte también de lo que somos como seres humanos en evolución, imperfectos en evolución. Claro, así es. Jordi, me gustaría que la gente que está escuchando esto pueda conectar contigo. ¿Cómo lo puede hacer? Pues la manera más sencilla es a través de LinkedIn, Jordi Alemany, con Y, como se lee en pantalla, pero bueno, es la primera I latina, la de Jordi, la de Alemany es la Y, Jordi Alemany en LinkedIn. Si no, a través de mi web, jordialemany.es. Y si no, pues bueno, tengo un podcast, el podcast en 3 puntos, que ahora mismo está inactivo desde hace unos meses por cuestiones de agenda que no me da la vida, como te comentaba fuera de micro. Pero si no, en el email jordi@en3puntos.com, en 3 puntos, todo en letra. Y a través de esas vías. Si no, pues básicamente buscando en Google Jordi Alemany mi nombre, también seguro que van a encontrar alguna manera de localizarme con facilidad. Bien, gracias por esa información, Jordi. Quería agradecerte por tu tiempo y por haber compartido con nosotros también tu experiencia.
Nada, un placer, Gabriel, gracias a vosotros y nada, que os deseo que sobre todo que las emociones os permitan mejorar como seres humanos y no se hagan dueños de vuestra vida, porque no hay nada peor justamente que andar en piloto automático o que no seamos conscientes de cómo perjudica nuestra evolución el no liderarnos a nosotros mismos. Por ahí empieza todo. Hasta aquí llegamos por hoy con otro capítulo de Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo con Gabriel Furman. Encuentra más material sobre este y otros temas en nuestras redes sociales, en LinkedIn y Facebook como Gabriel Furman. Nos reencontramos en nuestro próximo capítulo para descubrir más herramientas de innovación personal que te servirán en tu vida profesional y personal. Esta cocina siempre está abierta para ti y para todos aquellos que quieran compartir su inspiración para la acción. Hasta la próxima.